A medida que me acerco, el corazón se me acelera, porque me doy cuenta a simple vista que es original y que no solo hay una, hay varias, mira. Salimos bien tempranito para el sur de la isla de Tenerife. Hola camiseteros, hoy nos vinimos de nuevo al rastro de las chafiras en Santa Cruz de Tenerife. Esperemos tener suerte, vinimos relativamente temprano, me está acompañando Jorge, saludo por aquí, deseenos suerte y ya les iremos contando cómo va la cosita. Recién comenzando el primer pasillo, mi vista se va con algo. ¿Lo viste? Una camiseta del Real Madrid. A medida que me acerco, el corazón se me acelera, porque me doy cuenta a simple vista que es original y que no solo hay una, hay varias, mira. 1, 2, 3, 4. Hola. 5 con esta. Pregunto precio, me dice que 3 euros, que además hay varias, ya lo he visto. 1, 2, 3, 4, 5. Son tallas grandes entre L y XL. Oh, pero esta dice Harry detrás, en una serigrafía que no es original. Justo consigue otra más. Y para sorpresa, sí señor, tiene el dorsal de Harry. Harry. Ajá, me pides 3 por cada, ¿no? Al ser 3 euros cada una me parece más que justo, así que no hay negociación. 18 euros. Y 6 piezas en el primer pasillo. Comenzamos bien. Muchas gracias a ti. Siempre lo digo y lo repito. Hay que buscar en cada rack. Y aquí parece que encuentro algo. Sí, es una camiseta deportiva. Escocia. Adidas, pero no sé. Me parece que es copia. Veamos. Sí, es copia. La dejamos para alguien más. Un poco más adelante me encuentro con 2 bufandas. Buenos días, ¿qué pides Una del por la Tenerife bufanda? y otra del Barcelona. Pregunto precio, Vale, 5 gracias. euros, demasiado. Para mi presupuesto. Justo donde la señora está intentando comprar bolsos, veo lo que parece una camiseta deportiva. Ojalá sea de fútbol. Veamos. Sí, lo parece. Eso es el Club de Fútbol Vallehermoso. Seguramente un club local. De momento lo dejaré aquí. Aunque parezca que no hay nada, siempre es bueno revisar cada rack. Más de una vez me he llevado una sorpresa. En estos puestos todos caóticos me llama la atención este montón de ropa. Me acerco, que ya he divisado lo que parece una camiseta de fútbol y esta visera deportiva roja. Veo lo que me había llamado la atención, en efecto es del Chelsea, pero es de niño y es una copia. No. Veamos. Sí, señor. Aquí tenemos una camiseta del PSG. Es pequeña. Messi. Está en muy mal estado. Veamos los códigos. No hay que seguir revisando. Es una camiseta Thai. Qué lástima. Es piratilla. Se queda aquí. Perdona, Decido llevarme la visera. ¿Qué pides por la visera? Vale, me piden 2 euros. Esta no la vamos a contar en el presupuesto. Venga. Pero a mí me cae de perlas. Gracias. Genial. Ya en la segunda vuelta decido pasar de nuevo por el puesto donde conseguí las camisetas del Real Madrid. Quizás aparezca una nueva. Esta es una camisa de botones del Manchester United. Pero a mí no me convence. La dejaré. Veamos si hay algo más. Seguimos revisando. No. Sigamos. Un poco más adelante, mi vista se va con lo que parece un álbum de cromos. Me acerco y veo que tiene cromos dentro. Veo la temporada, es del 2006 o 2007, precisamente del 2006. Lo dejo allí. Se me acerca el vendedor y le pregunto el precio. Me pide 5 euros, me parece justo, no lo voy ni a negociar. Una vez en casa pude revisar qué cromos traía y entre los más valiosos uno de Ronaldinho, otro de Eto'o. Un poco más adelante encuentro Real Madrid. Aquí tenemos a Ronaldo, el fenómeno, y muchísimos otros cromos muy interesantes. Gracias, muy amable. En ese mismo puesto veo un cuello amarillo y no es otro que el de una camiseta oficial del 2013. Está en mal estado, la dejaré por aquí.
€1, una camiseta de algodón de los Pollos Hermanos. ¿Quién no ha visto Breaking Bad? Es sin duda una de mis series favoritas. Aquí veo otra camiseta de algodón, me encanta coleccionar camisetas de algodón también. Who's Your Daddy, mi camiseta de los Pitufos, no parece muy antigua, la dejo. En este montón de ropa me llama la atención aquel amarillo fluorescente, ¿lo vieron? Yo no siempre voy directo a la pieza que me interesa. Me acerco un poco más, bingo. Es una camiseta del Real Madrid, parece que hoy todo va en torno al equipo merengue, aunque está en pésimas condiciones. La dejaré. Los juguetes es algo que siempre me llama la atención, aunque admito que no soy ningún especialista en el tema. Pero cuando encuentro algo que me gusta, me lo suelo llevar, como es el caso de esta tortuga ninja Leonardo. Parece bastante moderna, quizás de los 2000. Me agradó la figura y que estuviese tan articulada. Hola. ¿Esto es tuyo, lo que está por aquí? Me acerqué al vendedor, me pedía 50 céntimos. Venga, se viene a casa. Gracias, que se multiplique. Tú. Y hoy parece que abundan los juguetes. Veamos qué nos podemos encontrar en este cubo. Siempre vienen piezas sueltas, hay carritos o cochitos y esto es quizás lo que más me llama la atención, pero no reconozco la serie a la que pertenece o al cómic. ¿Tú lo conoces? Déjalo en comentarios. Así como déjame saber si coleccionas juguetes. ¡Hey! ¿Pero qué es esto? Una cabeza gigante de Bart ¿Qué es? ¿Un Simpson. televisor, una pantalla, algo así? ¿Y cómo la abre? ¿Un poquito así? Me dice que es un monitor o televisor. ¿Qué pides por ella? Según investigué, es una televisión de los 2000. Vale. Su valor no es demasiado alto, Perfecto. quizás entre Déjame 30 y ver, pero sabes si está 50 funcionando, tienes ni idea. dólares. Pero me pareció muy Vale, curioso. gracias. No es lo que busco. Muy amable. ¡Ey, por fin! Aquí tenemos una camiseta de fútbol. Muy bien, no reconozco el equipo, la dejaré y vamos a ver si hay algo más en este rack. Parece que hay otra, veamos. No, esto es un polo de algún colegio, así que vamos a revisar. Atlético Arona, marca Homa. Vale, me Se ve parece. de principios de los Aquí 2000. es local. Toma, Me pido un euro, bingo. Tenemos 8 Ah, piezas bien. en total, contando el álbum. Igual. Justo al frente veo una bufanda del Fútbol Club Barcelona. Está fechada como la final de la Copa del 2009. La dejo porque no pensaba llevarla, pero la señora me dice que un No euro. te la voy a negociar. Así que se viene a casa. Llevamos 9 piezas. Hasta luego, muy amable. Vuelvo a pasar por el puesto de la camiseta del Real Madrid y encuentro otra, pero en este caso es una copia burda, en pésimo estado. Sin embargo, ya que volví, déjame preguntar el precio. ¿Cuánto? Hola. Piden 5 euros. Gracias. No, es demasiado. Muy amable, Es no. original, es pero que está en mal muy, estado. está muy hecha Dice por que muchas 3, gracias. no. Muy amable, gracias. No, muy En amable. este caso gracias. las dejo. Por aquí ya había pasado Hola. antes. Y miren lo que se me escapó. Una camiseta del Real Madrid, como no podría ser de otra forma, del 2009. Y por detrás se ve que tenía el dorsal de Benzema. Ambos están borrados. Esto suele pasar cuando utilizas suavizantes por en ella? los lavados. Pido precio, 1 euro. Sin embargo, de este modelo se fabricaron copias excelentes, así que vamos a revisar los códigos. Está bien, todo luce correcto. Perfecto. Aquí tienes. Ya tenemos 10 Así yo piezas. que multiplique. No hace falta. Continuemos. El calor y el hambre comenzaban a apretar. Pasaban las horas y no aparecían muchas otras piezas. Sin embargo, de camino al coche me encontré con esto. Un lote de camisetas deportivas. Y miren lo que tenemos por aquí. Parece una camiseta bootleg. Eso es del 2000 o finales de los 90 del ¿Qué vas a pedir PSG. por ellas? Por detrás, Anelka. Me gusta, Vale. pero me piden 6 euros. La dejaré por aquí. De momento creo que vamos a ir a otro rastro que queda bastante cerca, o otro mercadillo más bien, ya es algo más formal, los precios suelen ser un poquito más altos, pero creo que va a valer la pena. Acompáñame, vámonos. Y como todavía era temprano, decidimos ir a un segundo mercadillo. No hay.
En los primeros pasillos encuentro lo que parece ropa deportiva, pero más que todo parecen maillot de ciclismo. Igual hay que revisar. Nada. Sigamos. Jorge encuentra lo que parece una chaqueta antigua Adidas, esas de los 80s. Pero revisándolas minuciosamente nos damos cuenta que no. Es una chaqueta Adidas Originals, moderna. Y probablemente copia. Hola. Parecen camisetas deportivas, de corredores seguramente, no, nada. Un par de bufandas, 5 euros cada una, vaya. Cada día los precios parece que están aumentando. Tenemos camisetas de fútbol, una de España, Colombia y Bingo, entre ellas una del Barça original, pero es muy chiquitita. Así que de momento ni siquiera preguntaré precio. Y parece que hay otras deportivas y la señora me dice que tiene unas de fútbol, de Brasil. Son de Brasil, unos bootlets con 4 estrellas. Están chulas, pero 5 euros por cada una. De momento las dejaré allí. Jorge encontró en un puesto un rack repleto de camisetas deportivas. Entre ellas una de Italia con el dorsal de Inzaghi. A legua se ve que es copia. Otra de Argentina, seguramente de Messi, también copia. Pero bueno, no perdamos la fe. Aquí no hay nada. De reojo veo lo que parece sí, una chaqueta Puma de Costa de Marfil, de mediados de los 2000. Hola. Pregunto precio. El vendedor que estaba allí pues tiene que preguntar a otra persona y le dicen que 10 euros. Miren otra vez el bootlet de Brasil. Si a alguno le interesa, hágamelo saber. Pero bueno, de momento tampoco llevaré nada. Este mercado es un poco más costoso por norma general. En este puesto de la derecha se pueden encontrar de vez en cuando zapatos de segunda mano en buenas condiciones y a muy buenos precios. Siempre suelo detenerme y recuérdenlo, porque más adelante aquí encontré algo que no tiene desperdicio. Pero si llegaste hasta este punto de la cacería te vas a caer para atrás. ¿Lo viste? ¿Viste la camiseta? Los ojos y las manos se me van. Rápidamente quiero llegar, pero la impaciencia hay que controlarla. Pongo a ver si hay algo más. Esta, bueno, no sé, no me interesa. Mira. La viste de reojo. Yo sigo viendo a ver si hay algo más. La señora me dice que los precios van desde 1 hasta 4 o 5 euros, dependiendo. Y vaya, le pegamos al pleno con esta camiseta del Valencia Luambi del 99. Visitante en perfectas condiciones. Me piden 3 euros. No hay nada que negociar. Perfecto, encontramos la mejor del día sin lugar a dudas. Una del Arsenal. No, quién sabe de qué es esto. Una copia. Otra del Barcelona. Parece el 2010 o por ahí. Es una copia. También. Comienzan a aparecer, pero más que todo copias o mercancía oficial. Nada de esto me interesa. Andy. En este puesto mi vista se va con algo que está en el piso. Una camiseta Nutmeg Hola. de los 90s, ¿Puedo verlo? Perdona. con lo que parece Magic Johnson. Ah, Está impresa por ambos lados. Estas camisetas son muy buscadas en Estados Unidos y a mí me gusta coleccionarlas. Pregunto precio, pero me dicen que ya es de alguien. Ah. La persona me dice que ya la Vale. compró. Llegué tarde. Ya lo A veces estas cosas pasan. Y aquí la GoPro se me quedó sin batería. Pero ¿recuerdan ese puesto que les dije de los zapatos? En la segunda vuelta no pude grabarlo, pero me encontré justo ahí 2 camisetas de Inglaterra. Una inclusive en versión manga larga. Bellísima. Bueno, ya vamos saliendo del segundo rastro del día. Yo creo que no pudo ser más provechoso con lo que encontramos aquí. Una camiseta del Valencia espectacular. También un par de Inglaterra que están muy chulas. Prácticamente estado 9 de 10. Te muestro la cacería del día y déjame saber cuál es la que más te gustó.
Jorge, ¿qué opinas? ¿Cuál ha sido la camiseta que más te gustó de lo que encontramos el día de hoy? Wow, la del Valencia es una joyita, de verdad que sí. Sí lo es, está espectacular. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál ha sido la camiseta que más te ha gustado del día de hoy? Déjalo aquí en los comentarios. Por cierto, te dejo aquí la última cacería para que, sigas viendo. Y si el video te gustó, like, suscríbete, comparte.